11 de enero de 2007, 12 minutos antes de la 1 de la mañana. Él marca el número de su esposa desde Santa Fe. Una hora más tarde entra a la habitación y encuentra a Mónica ya sin vida sobre la cama. Pero en ese momento, mientras ella agonizaba sola en Toluca, su marido cargaba un secreto repugnante. Un secreto con nombre de mujer, con domicilio propio y con 2 años y medio de existencia. Han pasado 19 años. Nadie ha relatado esta historia todavía. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir qué fue lo que realmente le arrebató la vida a Mónica, y por qué la mujer que el país conoció después como la Gaviota jamás fue la verdadera segunda esposa. Antes de llegar a esa madrugada, necesitas entender algo fundamental, porque lo que sucedió en aquella casa de Toluca no comenzó esa noche. Comenzó casi una década antes, en una oficina del gobierno del Estado de México, donde una mujer joven, recién egresada de la licenciatura en Administración de Empresas, solicitó permiso para subir al despacho del jefe de finanzas. Ella se llamaba Maritza Díaz Hernández. El hombre que la recibió aquella mañana era Enrique Peña Nieto. Mónica Pretelini. Sáenz tenía 44 años al momento de su muerte. Había nacido el 30 de noviembre de 1962 en Toluca. Era hija de un médico militar y había crecido en un entorno de disciplina y orden. Estudió en colegios privados de la capital mexiquense. Se casó el 12 de febrero de 1994 con un joven priista que en ese entonces apenas era pasante de derecho, con ambiciones moderadas y un padrino político llamado Arturo Montiel. De ese matrimonio nacieron 3 hijos: Paulina, Alejandro y la pequeña Nicole, quien llegó al mundo el 1 de marzo del año 2000. Mónica era una mujer discreta. No concedía entrevistas extensas, no buscaba el protagonismo frente a las cámaras, se vestía con sencillez, prefería los colores neutros y hablaba en voz baja. Cuando su esposo ganó la gubernatura del Estado de México el 16 de septiembre de 2005, ella asumió la presidencia del DIF mexiquense con la misma sobriedad con que había aceptado todo lo anterior. Visitas a hospitales en municipios pobres, entrega de despensas en jornadas dominicales, actos de inauguración con flores en la mano y discursos cortos. Ese era el papel que el sistema le había asignado: ser el rostro amable del nuevo gobernador. Y lo cumplía sin protestar. Quienes la trataron de cerca en el DIF cuentan lo mismo. Mónica era una mujer enérgica. Llegaba puntual a las 8 de la mañana y salía pasadas las 7 de la tarde. Hacía ejercicio 3 veces por semana en el gimnasio de la residencia oficial. No fumaba. Bebía con moderación. Sus colaboradores, en los días que siguieron a su muerte, declararon que nunca la habían visto enferma, que nunca la habían visto débil, que no había mostrado ningún síntoma visible de las crisis que, según dijeron después, fueron las que la mataron. Y aquí aparece la primera cifra que nadie ha querido explicar. 44 años, 3 hijos, 0 antecedentes públicos de epilepsia, 0 hospitalizaciones previas y una muerte fulminante en un hospital privado de Santa Fe en menos de 10 horas. Guarda ese dato en tu mente. Para comprender lo que ocurrió en la madrugada del 11 de enero, hay que retroceder al pasillo del DIF de Toluca, 2 años antes. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Es el invierno de 2005. Mónica acaba de tomar posesión como presidenta. Su agenda es exigente. Recorre municipios donde la gente la recibe con flores. Pero algo en su entorno cercano comienza a percibir un cambio que nadie sabe cómo nombrar. Las personas que trabajaron con ella durante esos años describieron después un patrón. Mónica empezó a llegar más tarde. Se la veía cansada. Hubo días en que canceló eventos sin dar ninguna explicación.
Las salas de espera se vaciaban tras avisos de última hora. La oficina cuchicheaba sobre la primera dama estatal, que parecía dormir mal. Algunos atribuyeron el cambio al estrés del cargo. Otros, los que conocían los pasillos del Palacio de Gobierno, sabían que el problema era diferente. El gobernador pasaba más tiempo fuera de casa que dentro, y cuando estaba, casi nunca dormía en la habitación principal. La agencia Proceso publicó algo el mismo día de la muerte de Mónica que casi nadie leyó, porque quedó sepultado bajo el aluvión de esquelas. Esa nota decía dos cosas que conviene repetir con calma. Primera, que Mónica llevaba varios meses separada del gobernador. Segunda, que la víctima padecía severas alteraciones nerviosas y emocionales que la habían llevado a consumir durante un largo periodo medicamentos para poder dormir. Esa nota apareció el 12 de enero de 2007 a las 8 de la mañana, firmada por la propia agencia, es decir, antes de que el aparato del gobierno mexiquense lograra controlar el relato. Lo que Proceso no dijo aquel día, pero que vas a entender en unos minutos, es por qué Mónica llevaba meses separada. Y la razón no tenía nada que ver con la política. La razón tenía nombre de mujer y vivía a poca distancia. Los meses previos a la muerte de Mónica tienen escenas concretas que vale la pena ordenar. En octubre de 2006, cuando se acercaba el primer aniversario de la gubernatura, Mónica comenzó a faltar a eventos protocolarios donde antes era presencia fija. En noviembre dejó de acompañar a su esposo a la sesión de fin de año del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la Ciudad de México. En diciembre canceló 2 visitas oficiales a comunidades rurales del norte del estado, una de ellas con menos de 24 horas de aviso. La explicación oficial fue siempre la misma: malestar pasajero. La explicación que circulaba en los pasillos era otra. Mónica había descubierto algo, y lo que había descubierto le robaba el sueño. Volvamos a la madrugada del 11 de enero. La versión oficial de esa noche apareció en 2 lugares distintos y nunca terminó de encajar. La primera versión la ofreció el propio Peña Nieto a través de su columnista de cabecera, Joaquín López Dóriga, en su columna en Milenio del viernes 12 de enero. Peña Nieto relató que poco después de la medianoche, a las 0:50 del jueves, llamó por teléfono a su esposa para avisarle que ya regresaba, que estaba en Santa Fe, que llegó, que entró al cuarto sin encender la luz, que le susurró al oído que le hiciera un lugar en la cama, que ella no respondió, que insistió, que nada, que alarmado encendió la luz y la vio muerta. La segunda versión provino del hospital. El neurólogo Paul Shkurovich-Bialich, médico tratante del Hospital ABC de Santa Fe, declaró que Mónica fue ingresada con un cuadro crítico de convulsiones epilépticas alrededor de las 3 de la madrugada, que fue conectada a ventilador, que se le colocaron varios catéteres, que a las 10 de la mañana se le practicó un electroencefalograma que confirmó muerte cerebral por encefalopatía anóxica, es decir, daño al tallo cerebral por falta de oxígeno, y que a la 1 de la tarde se confirmó el diagnóstico final. Cualquiera que ponga las 2 versiones una junto a la otra, ve el problema de inmediato. Si Peña Nieto entró al cuarto y la encontró ya muerta, según su propia declaración a López Dóriga, ¿cómo es que 2 horas después, Mónica llegó al hospital ABC con convulsiones activas? Una persona declarada con muerte cerebral no convulsiona. Y una persona que convulsiona no está muerta. Las 2 versiones contradicen los principios más básicos de la cronología médica y nadie, en 19 años, ha aclarado cuál de las 2 es verdad. ¿Por qué 2 versiones? ¿Por qué un esposo le cuenta una cosa al periodista más cercano al poder y el hospital cuenta otra? ¿Quién mintió esa madrugada? Guarda esa pregunta, porque su respuesta llega más adelante. Hay un objeto físico que conviene tener presente desde ahora. La revista Proceso número 1576.
edición de enero de 2007. La portada llevaba un título que pocas publicaciones se atrevieron a imprimir en ese momento: El duelo de Peña Nieto. Las dudas. En su interior, dos plumas pesadas del periodismo mexicano, José Gil Olmos y Ricardo Ravelo, hicieron el trabajo que Televisa no quiso hacer. Entrevistaron a Shkurovich, buscaron neurólogos independientes, cotejaron versiones y publicaron un texto que sembró las primeras dudas formales sobre la muerte de Mónica Pretelini. En esa misma edición de Proceso aparece una declaración del propio Dr. Shkurovich, que merece ser recordada con precisión. El médico dijo que el caso de Mónica era inusual. Esa fue la palabra exacta que utilizó. Inusual. El neurólogo que la atendió durante los 8 meses previos, el mismo que firmó el certificado de defunción, afirmó en entrevista que lo que le ocurrió a su paciente era poco común. Y otro neurólogo independiente, Felipe Arturo Vega, del Hospital Médica Sur, declaró que la muerte por crisis convulsiva en una persona supuestamente controlada con tratamiento es rara, que normalmente exige una enfermedad asociada, un problema cardíaco previo, algo que potencie la crisis. Hay un dato que ningún noticiero conectó esa semana. Mónica llevaba 8 meses con tratamiento neurológico y los mismos médicos que la atendieron dijeron que su muerte era poco común. Y ahora viene la pregunta que lo cambia todo. Porque los colaboradores cercanos de Mónica en el DIF, los mismos que la veían a diario, declararon a Proceso que ella no tenía ninguna enfermedad asociada visible, que no se quejaba del corazón, que hacía ejercicio, que llevaba una vida normal. ¿Cómo puede una mujer sana, con una epilepsia supuestamente controlada, morir de una crisis fulminante en menos de 10 horas? La pregunta no es retórica, es médica, y nunca tuvo respuesta. Hay otro detalle de aquella madrugada que vale repasar. Los médicos consultados por Proceso señalaron los factores que pueden agravar una epilepsia hasta volverla letal: la falta de sueño, el estrés sostenido, el consumo de alcohol y, sobre todo, el consumo de otros medicamentos que anulen el efecto del tratamiento neurológico. Recuerda lo que decía la nota de Proceso del día de la muerte. Mónica consumía desde hacía meses medicamentos para dormir, somníferos, para sus alteraciones nerviosas y emocionales. Esos medicamentos pueden interactuar con los anticonvulsivos, y esa interacción puede provocar exactamente lo que ocurrió esa madrugada. Pero la pregunta que realmente importa no es médica. La pregunta que importa es: ¿por qué Mónica estaba tan alterada, tan emocionalmente destrozada, tan distanciada de su marido que necesitaba pastillas para conciliar el sueño? ¿Qué sabía? ¿Qué había descubierto? ¿Quién la había puesto en ese estado? Y ahora llega el dato que reordena por completo la madrugada del 11 de enero. Porque mientras Mónica tomaba pastillas para poder dormir en una casa de Toluca, su esposo construía en silencio una segunda vida. Una segunda vida que para entonces tenía 2 años y medio de edad. Su nombre, durante años, no apareció en ningún noticiero estelar de México. Maritza Díaz Hernández. Licenciada en Administración de Empresas. Funcionaria de la Secretaría de Finanzas del Estado de México durante la administración de Arturo Montiel. Era ahí, en esa secretaría, donde Enrique Peña Nieto tenía su despacho como subsecretario antes de convertirse en gobernador. Y fue ahí, según la propia Maritza ha contado en entrevistas posteriores, donde comenzó la relación. Una relación que duró 9 años en la clandestinidad, mientras él seguía casado con Mónica. Una relación que produjo un hijo: Diego Alejandro Peña Díaz, nacido el 25 de junio de 2004. Cuenta los meses tú mismo. Diego nació en junio de 2004. Mónica murió en enero de 2007. Eso significa que en la madrugada en que Peña Nieto llamó a su esposa para decirle que ya regresaba a casa, ese hombre llevaba 2 años y 7 meses, con un hijo que dormía en otra cama, en otra casa,
con otra mujer. Esa es la cuenta exacta. 2 años y 7 meses. El mismo tiempo, aproximadamente, que Mónica pasó tomando somníferos para dormir. Y mira lo que esto derrumba. Mientras la prensa pintaba en revistas del corazón la imagen de un matrimonio sólido, con aniversarios y fotos dominicales, en otra casa del Estado de México crecía un niño que también lo llamaba papá. Y Mónica, en algún momento, se enteró. Hay algo más que conviene señalar sobre Maritza Díaz. La relación con Peña Nieto se sostuvo durante 9 años con la estructura de una vida paralela completa. Maritza tenía empleo formal en el mismo gobierno donde Peña Nieto trabajaba, tenía carrera propia, tenía departamento propio y mantuvo el vínculo de manera continua, no en encuentros ocasionales, escondidos en hoteles. Sostener eso implica recursos, cómplices y una decisión sostenida durante años. La fecha aproximada de inicio, alrededor de 1999, según las propias declaraciones de Maritza en entrevistas posteriores, sitúa el comienzo de la relación cuando Peña Nieto ya llevaba 5 años casado con Mónica. Piensa un momento en lo que eso significa. Mónica daba a luz a su tercera hija, Nicole, en marzo del año 2000, y la relación clandestina de su esposo con Maritza Díaz ya estaba en marcha. Mónica asistía a actos oficiales del DIF en 2005 con la sonrisa puesta, y al salir del evento, su esposo se reunía con la madre de un niño que acababa de cumplir 1 año. Mónica era la cara pública del matrimonio. Maritza era la realidad privada. Y entre las dos vidas, Peña Nieto cruzaba las carreteras del Estado de México con la calma de quien lleva mucho tiempo haciendo el mismo recorrido. Maritza vivía con discreción, pero no escondida. Tenía departamento propio, tenía empleo declarado. Tenía a Diego inscrito en una guardería privada con el apellido provisional de su madre. Cuando Peña Nieto era subsecretario de Finanzas, las visitas eran frecuentes. Cuando se convirtió en gobernador, las visitas se complicaron, pero no se interrumpieron. La operación logística de mantener 2 hogares activos al mismo tiempo requería cómplices. Choferes que conocían rutas, asistentes que cubrían agendas, funcionarios menores que avisaban si algún reportero rondaba demasiado cerca. Esa red, según testimonios filtrados después desde el interior del gobierno mexiquense, existía y tenía nombres concretos. Diego nació un viernes de junio en un hospital privado de la Ciudad de México. El registro civil tardó en producirse. Maritza tuvo que registrarlo solo con su apellido durante los primeros años. Aquella decisión que en su momento pareció una forma de proteger la privacidad del bebé, era, en realidad, el primer movimiento de una operación de blindaje político. Un hijo no reconocido no aparece en los archivos públicos. Un hijo no reconocido no llama la atención de los reporteros que cubren al gobernador. Un hijo no reconocido existe en papel solo cuando alguien decide que existe. Y esa decisión, en el caso de Diego, tardó 6 años en tomarse. Y todavía falta lo que nadie ha conectado en 19 años. Porque en 2010, 3 años después de la muerte de Mónica, Peña Nieto hizo 2 movimientos en el mismo año. Uno frente a las cámaras de Televisa, con vestido blanco y mariachi. Otro en silencio, sin notarios públicos ni reporteros, en un acta civil firmada con prisa antes de la campaña. Ese año explica por qué la gaviota nunca fue la verdadera segunda esposa, y por qué hay una fotografía tomada en Madrid en 2022 que desmonta por completo la versión oficial. Imagina por un momento que esa mujer fuera tu hermana. Una mujer que estuvo 16 años casada, que dio a luz 3 veces, que renunció a su carrera para acompañar a su esposo en la política, y que descubrió en algún momento, entre 2004 y 2007, que había otra casa, otra mujer y otro hijo. Imagina la noche que pasó sabiéndolo. Imagina las pastillas para dormir.
Volvamos al año 2007. Después de la muerte de Mónica, algo ocurrió en la prensa mexicana que merece ser observado con detenimiento. El 12 de enero, al día siguiente del fallecimiento, en 9 periódicos nacionales se publicaron 469 esquelas de condolencia. 469. En un solo día. Para una mujer que no era política activa, que no era empresaria, que no era figura pública por mérito propio. Ese número de esquelas no se produce de manera espontánea. Se produce cuando hay un aparato político empujando para llenar el silencio. Y mientras las esquelas llenaban las páginas de los diarios, los noticieros nocturnos del país trataron el tema con extrema cautela. Las preguntas se quedaron cortas. Las dudas se enterraron. Joaquín López Dóriga publicó la versión del esposo y nadie la contradijo. Televisa no investigó. Las cadenas locales se limitaron a reproducir el comunicado oficial. La pregunta médica que había sembrado proceso quedó como ruido de minorías, y México siguió adelante con la imagen de un gobernador joven y viudo grabada en las portadas de las revistas del corazón. Hay un detalle que pocos recuerdan de aquella entrevista de Peña Nieto con Jorge Ramos en Univisión, realizada en noviembre de 2011. En el set también participó la periodista mexicana Denise Merker, quien conducía su propio programa en Canal 2 de Televisa. Merker estuvo presente cuando Peña Nieto ofreció su versión sobre la muerte de Mónica. Lo escuchó decir que la enfermedad era algo parecido a la epilepsia. Y Merker, en su programa de Canal 2, no volvió a tocar el tema. Una periodista de la cadena más poderosa de México, presente en el instante exacto en que el candidato presidencial respondía a la pregunta más delicada de su biografía, decidió guardar silencio editorial. Esa decisión, multiplicada por todos los noticieros del país, explica por qué la duda se fue enfriando hasta hacerse invisible. Hay una entrevista de 2011 que ningún noticiero mexicano repitió completa. Y lo que Peña Nieto dijo en ella sobre la enfermedad de Mónica te va a sorprender. 4 años después de los hechos, cuando buscaba la candidatura presidencial, le pidieron en la cadena Univisión que aclarara la muerte de su esposa, y aceptó. La entrevista fue con Jorge Ramos el 15 de noviembre de 2011. Frente a una cámara estadounidense, Peña Nieto sacó un papel y afirmó que era el reporte médico, y leyó un párrafo. Lo que no dijo es que ese reporte solo confirmaba lo que ya estaba publicado, y que el verdadero misterio, el del estado emocional de Mónica en los meses previos, nunca fue abordado. Algo que llamó la atención de los pocos analistas que vieron esa entrevista completa fue una respuesta concreta. Cuando Jorge Ramos le preguntó por las apariciones de su familia en las revistas del corazón, Peña Nieto respondió que su vida privada resultaba que no era tan privada. Pero cuando le tocó hablar específicamente de la enfermedad de Mónica, ese mismo hombre dijo que no recordaba con exactitud el diagnóstico, que era algo parecido a la epilepsia. Algo parecido. Esa fue la frase exacta. ¿Cómo puede un hombre olvidar el diagnóstico médico de la mujer con quien convivió 16 años? La mujer que le dio 3 hijos. La mujer que encontró muerta en su propia cama. ¿Cómo puede un esposo, 4 años después, decir frente a una cámara internacional que la enfermedad de su esposa fallecida era algo parecido a la epilepsia? La respuesta no es médica. La respuesta tiene que ver con cuánto interés tenía ese hombre en aquella mujer cuando ella todavía estaba viva. Pero hay un audio que 19 años después permite leer aquella madrugada con otros ojos. Porque 2 años después de la entrevista con Jorge Ramos, en 2013, salió a la luz una grabación que nadie esperaba. Una grabación que demuestra cómo Peña Nieto manejaba en silencio la otra vida. La vida que Mónica nunca conoció oficialmente. El audio se filtró cuando Peña Nieto ya era presidente de México. Era una conversación privada en la que se escucha al mandatario hablando con Maritza Díaz sobre los acuerdos económicos para mantener a Diego, su hijo en común.
Y en esa conversación Peña Nieto sugiere que los acuerdos de manutención se realicen a través de Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público. Es decir, que la pensión alimenticia del hijo extramatrimonial del presidente de México se gestionara desde la Secretaría de Hacienda. Detente un momento en esa imagen. El presidente de la República sugiriendo que los pagos a la madre de su hijo se gestionen a través del ministro de Hacienda, el segundo hombre más poderoso del gabinete económico del país. Esa propuesta no la hace alguien que improvisa. La hace alguien que lleva años manejando una vida paralela con recursos públicos y discreción institucional. La hace alguien que ya tenía un sistema. La voz que se escucha en ese audio filtrado tiene el tono cansino y operativo de quien ha repetido la misma logística muchas veces. No es una voz nerviosa. No es una voz culpable. Es una voz funcional, la de un ejecutivo organizando pagos rutinarios. Esa naturalidad es la que traiciona la antigüedad del arreglo. Quien habla así de la pensión de un hijo escondido, lleva años haciéndolo. Y eso realimenta la sospecha sobre los años en que Mónica todavía vivía. Y este mismo hombre, con esta misma voz tranquila, tomaba decisiones idénticas en otra oficina. Hazte ahora la pregunta que importa. Si en 2013, ya como presidente, manejaba la vida de Maritza desde Hacienda, ¿desde cuándo había estado haciéndolo? ¿Desde la presidencia? ¿Desde la gubernatura? ¿O desde mucho antes? Hay dos hechos que ocurrieron en el mismo año 2010 y que conviene mirar uno tras otro sin pausa. El primero fue público. El 27 de noviembre de 2010, Enrique Peña Nieto se casó con Angélica Rivera Hurtado, conocida por sus papeles en telenovelas de Televisa como La Gaviota. La boda se celebró en la Catedral de Toluca con cientos de invitados, transmisión en revistas del corazón, vestido de novia diseñado en exclusiva, mariachi y portada en todas las publicaciones del país. La imagen del nuevo gobernador junto a la actriz de Televisa cerró el ciclo del viudo doloroso y abrió el ciclo del candidato presidencial atractivo. El segundo hecho fue privado y ocurrió ese mismo año, 2010, en silencio, sin cámaras, sin titulares. Peña Nieto firmó el reconocimiento legal de Diego Alejandro Peña Díaz, su hijo con Maritza Díaz Hernández. Diego tenía 6 años. Había nacido en 2004 y había vivido 6 años sin apellido paterno oficial. Hasta que, justo antes de que Peña Nieto se casara con la Gaviota, alguien en su equipo decidió que un hijo no reconocido podía estallar como bomba mediática durante la campaña presidencial. Y lo resolvieron antes de que eso ocurriera. Pero lo más revelador no es eso. Lo que conviene anotar es la coincidencia de fechas. La boda con la Gaviota fue en noviembre de 2010. El reconocimiento de Diego ocurrió ese mismo año. Es decir, mientras la portada de la revista Caras mostraba el ramo de novia y la cara emocionada de Angélica Rivera, otro funcionario del Estado de México firmaba un acta civil discreta que reconocía al hijo de otra mujer. La operación de imagen pública y la operación de blindaje legal corrieron en paralelo, y nadie fuera del círculo más cerrado del gobernador se enteró. Esto explica algo que durante años no tuvo explicación. ¿Por qué reconocer a Diego en 2010 y no antes? ¿Por qué esperar 6 años desde su nacimiento? ¿Por qué hacerlo precisamente el año del matrimonio con la Gaviota? La respuesta tiene que ver con la maquinaria política. El año 2010 fue el año en que Peña Nieto comenzó formalmente a perfilar su candidatura presidencial. Sus asesores le dijeron lo mismo que le habían dicho a otros candidatos antes que él. Si tienes un hijo no reconocido y la prensa lo descubre durante la campaña, te hunde. Reconócelo antes, manéjalo desde dentro. Y eso fue exactamente lo que hizo. 3 años, 11 meses y 16 días. Ese es el tiempo que transcurrió entre la madrugada de la muerte de Mónica y la boda de Peña Nieto con la Gaviota.
3 años, 11 meses y 16 días. Un plazo más corto que el luto público de la mayoría de los viudos comunes. Y en ese mismo periodo se reconoció al hijo escondido de 6 años. 3 movimientos en menos de 4 años y México casi no preguntó. Para entender por qué nadie preguntó, hay que ver lo que ocurrió en paralelo entre 2008 y 2010. La aparición pública de Angélica Rivera al lado de Peña Nieto no fue una coincidencia romántica. Fue, según múltiples reportes posteriores, incluyendo el del periodista Mario Maldonado, en su libro Confesiones desde el exilio, una operación coordinada con Televisa. Angélica Rivera tenía contrato con la televisora. Peña Nieto necesitaba imagen presidencial. Y la productora con poder en el Canal de las Estrellas era la misma que había manejado durante años la imagen de los políticos que la cadena apoyaba. La presentación pública de Angélica Rivera al lado de Peña Nieto se hizo en pasos calculados. Primero apareció en eventos oficiales del gobierno mexiquense de manera discreta. Luego en fiestas privadas de Televisa, donde había fotógrafos de revistas del corazón. Después, en una entrevista compartida en la revista Caras, donde se reveló oficialmente la relación. Y finalmente, casi de un salto, una boda religiosa en la Catedral de Toluca, con una cobertura de 4 días consecutivos en los principales programas matutinos del país. La velocidad de esa transición no fue un accidente. Fue un diseño. Hay un detalle que conviene poner en su lugar. La gaviota apareció al lado de Peña Nieto en eventos públicos a partir de 2008. Mónica llevaba muerta apenas 1 año y medio. Los hijos de Peña Nieto y Pretelini, Paulina, Alejandro y Nicole, todavía iban al colegio. Nicole tenía 8 años y de repente, sin aviso, una nueva mujer apareció en su vida tomada de la mano de su padre. La transición del luto a la nueva pareja se hizo a una velocidad que en cualquier otra familia hubiera generado preguntas. En aquella casa, según los pocos testimonios que han salido al respecto, generó silencio. ¿Quién diseñó esa transición? ¿Quién decidió en qué momento exacto Angélica Rivera podía aparecer al lado de Peña Nieto sin escandalizar al público? La respuesta tiene una marca de cadena televisiva y también tiene una agencia de representación de talento que durante décadas trabajó como brazo de imagen del PRI. La construcción de Peña Nieto como candidato presidencial pasó por 2 etapas que conviene distinguir. La primera fue la limpieza del pasado. Ahí entró el reconocimiento de Diego, la presentación pública de Angélica Rivera como la nueva pareja, la circulación de fotografías familiares en revistas del corazón con los 3 hijos de Mónica integrados al nuevo cuadro doméstico. La segunda etapa fue la construcción del futuro. Ahí entraron los compromisos televisados, la cobertura preferencial de Televisa, la presencia constante en eventos sociales y finalmente la candidatura por el PRI en 2011. Para ese momento, la madrugada del 11 de enero de 2007 había quedado sepultada bajo 4 años de silencio y 469 esquelas. Quien intentaba recordar la duda original quedaba como conspiranoico. Quien había guardado la portada de Proceso 1576 pasaba por amargado. Y México fue a las urnas en 2012 con la imagen de un viudo joven y guapo casado con una actriz adorada. La imagen era impecable. El cálculo había funcionado. Lo que vino después fue peor. El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de México. Angélica Rivera se convirtió en primera dama. Los hijos de Mónica, ya adolescentes, asistieron a la ceremonia. Y Maritza Díaz, en silencio, vio por televisión cómo el padre de su hijo, Diego, ahora presidente de la República, juraba el cargo en San Lázaro, acompañado de otra mujer. Diego tenía 8 años. La foto oficial de la familia presidencial no lo incluía. Durante los 6 años de gobierno,
Maritza Díaz mantuvo un perfil bajo, pero hizo declaraciones públicas en momentos puntuales. En 2013, denunció la falta de cumplimiento de su expareja respecto a sus deberes paternos. Exigió pensión regular para Diego. Reclamó la ausencia del entonces mandatario en la vida cotidiana de su hijo. Esas denuncias incomodaron al equipo presidencial, pero nunca tuvieron eco en los medios masivos. Televisa las trató como ruido. La maquinaria que había construido la imagen de la primera dama no estaba dispuesta a permitir que la otra historia ocupara espacio. Maritza, sin embargo, no se rindió. En 2015 volvió a publicar mensajes exigiendo que el presidente cumpliera con su rol como padre. En 2016 lo confrontó directamente en redes sociales por el manejo de los pagos. Y en 2018, justo antes del fin del sexenio, declaró que durante años había tenido que reclamar lo que era un derecho de su hijo. Las redes sociales recogieron sus mensajes, pero los noticieros estelares nunca los amplificaron. Existía un acuerdo tácito en los medios mexicanos para tratar el tema con la mínima exposición posible. Y ese acuerdo se mantuvo durante todo el sexenio. En noviembre de 2014 ocurrió algo que cambió la percepción del sexenio para siempre. La periodista Carmen Aristegui, junto con Daniel Lizárraga, Iván Hernández, Sebastián Barragán y Rafael Cabrera, publicó la investigación conocida como La Casa Blanca. La residencia ubicada en Sierra Gorda número 50, Colonia Lomas de Chapultepec, valuada en 86 millones de pesos, equivalentes a unos 7 millones de dólares de la época, había sido escriturada a nombre de Angélica Rivera por un contratista del gobierno federal. La explicación oficial fue que la primera dama había firmado un crédito. El escándalo nunca terminó de cerrarse. Aristegui Noticias fue desmantelado meses después. Carmen Aristegui fue despedida de MVS Radio, y los periodistas implicados pagaron cada uno a su manera el precio de haber preguntado. La aparición de la Casa Blanca destapó un patrón que conviene mirar con calma. La residencia había sido construida por Grupo IGS, una empresa que pertenecía a Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista habitual del gobierno mexiquense durante la gubernatura de Peña Nieto y posteriormente del gobierno federal. Grupo IGS había recibido contratos millonarios para obra pública estatal, y la propia residencia de la primera dama había sido edificada por la misma empresa que recibía esos contratos. La línea entre el negocio público y el favor privado quedó dibujada con trazo grueso. Y esa línea, a partir de 2014, nunca se borró del imaginario público sobre el sexenio peñista. La reacción de Angélica Rivera ante el escándalo fue grabar un video de 3 minutos donde explicó al país, mirando a cámara, que la propiedad la había pagado con sus ahorros de actriz acumulados durante 25 años de carrera en Televisa. Ese video, transmitido en cadena nacional, se convirtió en uno de los momentos más recordados del sexenio. Lo que el video no explicaba era por qué una propiedad escriturada a nombre de la primera dama había sido construida y financiada en parte por un contratista del gobierno federal. La explicación quedó a medias, y el matrimonio Peña-Rivera, que había sido vendido como una historia de cuento desde 2008, empezó a desinflarse desde ese momento sin que el aparato pudiera detener la caída. ¿Te das cuenta del patrón? Cada vez que alguien hizo una pregunta incómoda al matrimonio Peña-Rivera, la pregunta se enterró. La duda sobre Mónica en 2007, sepultada bajo esquelas. La denuncia de Maritza en 2013, sepultada bajo el silencio. La investigación de la Casa Blanca en 2014, sepultada bajo despidos. 3 entierros distintos, la misma mano apagando la luz. Hay una imagen que cierra todo lo anterior. Una imagen que durante años nadie quiso mirar de frente. Una fotografía tomada en Madrid en el año 2022, 15 años después de la madrugada del 11 de enero. En esa imagen
aparecen 3 personas. Enrique Peña Nieto, ya expresidente y exiliado en España. Maritza Díaz Hernández, la mujer del secreto. Y Diego Alejandro, el hijo que llevó 6 años sin apellido reconocido cuando todo empezó. Los 3 están sentados en un restaurante. Los 3 sonríen. Maritza la subió a su Instagram el 25 de junio de 2022, para celebrar el cumpleaños número 18 de Diego. Esa publicación tuvo más de 1000 interacciones en las primeras horas y pasó al ojo público sin que ningún medio importante de México la reseñara con seriedad. Detente en lo que esa imagen significa. Mónica murió. Angélica Rivera se separó del expresidente, pidió el divorcio en 2019 y se quedó con su carrera en Televisa, donde la había construido. Pero la mujer que estuvo ahí en silencio desde 1999, la que vio pasar el matrimonio con Mónica, la madrugada del 11 de enero, los 6 años de gubernatura, los 6 años de presidencia, el escándalo de la Casa Blanca, el divorcio de la gaviota, el exilio en Madrid, esa mujer sigue ahí, la única que estuvo desde antes, la única que sigue después. Maritza Díaz no fue la otra. Maritza Díaz fue la única. Y esto nadie lo había conectado hasta ahora. Mónica era el obstáculo. Angélica Rivera fue el decorado. Maritza fue siempre el centro. Es la lectura que las fechas confirman cuando se colocan una junto a la otra. 1999. Inicio de la relación con Maritza. 2004. Nacimiento de Diego. 2007. Muerte de Mónica. 2010. Boda con la gaviota y reconocimiento simultáneo de Diego. 2018. Fin del sexenio. 2019. Divorcio público de la gaviota. 2022. Foto en Madrid con Maritza y Diego. 23 años de continuidad con una sola mujer y un matrimonio público en medio que no duró ni la mitad de ese tiempo. La pregunta que transforma la lectura de todo el sexenio es esta. Si la relación con Maritza venía desde 1999 y continúa hasta hoy, ¿qué representó realmente Mónica en la cabeza de ese hombre durante los últimos 7 años de su matrimonio? ¿Una esposa? ¿Un cargo público? ¿Un compromiso heredado? ¿O un obstáculo que iba a desaparecer eventualmente? Las posibilidades son muchas. La certeza es solo una. Cuando Mónica murió, la otra historia ya estaba más avanzada que la suya. El divorcio de Angélica Rivera, en 2019, anunciado en febrero de ese año mediante un comunicado breve, donde la actriz informó al país que su relación con Peña Nieto había terminado, llegó cuando el sexenio ya había concluido y el matrimonio había perdido su utilidad política. La operación de imagen había cumplido su ciclo. Peña Nieto había llegado a la presidencia, había gobernado 6 años, había salido del cargo y se había marchado a España. La actriz había acompañado el proyecto durante el tiempo necesario y se quedó con su carrera y su autonomía. Lo que ningún comunicado oficial dijo fue que, mientras la gaviota informaba públicamente del fin del matrimonio, Maritza ya había vuelto a aparecer discretamente en el círculo del expresidente. La transición no se hizo esperar. El exilio en Madrid es la otra pieza que completa el cuadro. Peña Nieto se mudó a España en 2019 después de cerrar el sexenio. Compró un departamento en el Paseo de la Castellana. Comenzó a aparecer en eventos discretos del círculo empresarial mexicano, residente en la capital española, y ahí, lejos del escrutinio mexicano, empezó a recibir visitas familiares con una libertad que en México nunca había tenido. Maritza voló a Madrid con Diego en 2022 para celebrar el cumpleaños número 18 del muchacho. La cena en aquel restaurante no fue casual ni clandestina. Fue la confirmación pública de una relación que llevaba 23 años activa y que solo había podido salir a la luz cuando el escenario político ya no requería disimulo. Imagina por un momento la última cena que Mónica tuvo en su vida.
La cena del miércoles 10 de enero de 2007. Una mujer de 44 años cenando con sus 3 hijos. Un teléfono que suena tarde. Una llamada del esposo diciendo que está en Santa Fe. Un te quiero apresurado. Y al otro lado de la línea, la otra realidad. Otra mesa, otra cena, otro hijo. Imagina lo que se siente saberlo y no poder probarlo. Imagina las pastillas para dormir. Hay un detalle de esa noche que el propio Peña Nieto le contó a López Dóriga y que conviene volver a leer con toda esta información en la cabeza. Cuando llegó a casa, según su declaración, entró al cuarto sin encender la luz. Le susurró al oído a Mónica que le hiciera un lugar en la cama. Esa frase, dicha por un hombre que llevaba 7 años manteniendo una doble vida, suena completamente diferente. Que le hiciera un lugar en la cama. La cama que llevaba meses compartiendo con una mujer separada, nerviosa, medicada, que lo esperaba sin entender por qué él llegaba siempre tarde y de dónde venía. Y aquí aparece el detalle más doloroso de toda la historia. Mónica no murió de epilepsia simple. Si los neurólogos consultados por Proceso tenían razón, Mónica murió por una combinación de 3 factores que todos apuntaban en la misma dirección: falta de sueño sostenida, estrés emocional severo y consumo de somníferos que pudieron interactuar con su tratamiento neurológico. Las 3 condiciones tienen un origen común. Las 3 condiciones tienen nombre. Las 3 condiciones tienen explicación. Y la explicación está documentada en el Instagram de Maritza Díaz desde 2018 hasta hoy. Guarda esto en tu mente. La causa médica oficial de la muerte de Mónica fue una crisis convulsiva que provocó arritmia cardíaca y paro cardiorrespiratorio con encefalopatía anóxica posterior. Esa es la causa médica. Pero la causa real, la que tú, la que cualquier persona que haya estado casada entiende sin necesidad de que se la expliquen, no aparece en ningún certificado. La causa real es lo que pasa cuando una mujer descubre durante años que su matrimonio es una mentira completa. Lo que pasa cuando esa mujer no puede dormir. Lo que pasa cuando recurre a pastillas para apagar lo que ya no puede sostener despierta. Lo que pasa cuando esa mezcla, en una persona con epilepsia, llega a un cierto umbral. Volvamos por última vez a esa madrugada. Las 0:50 del 11 de enero de 2007. Toluca dormida. Una mujer de 44 años ya está en convulsiones cuando suena el teléfono. Su esposo llama desde Santa Fe y le dice que ya regresa. Ella no contesta. Hay versiones distintas de lo que pasó después. Está la versión de López Dóriga, donde el esposo entra al cuarto, le susurra al oído y la encuentra muerta. Está la versión del hospital ABC, donde Mónica llega convulsionando a las 3 de la madrugada. Está la versión que el propio Peña Nieto entregó a Jorge Ramos 4 años después, donde dice que la encontró en estado de shock. 3 versiones, 3 tiempos distintos y un cadáver que no puede declarar. Lo único que coincide en las 3 versiones es lo siguiente: Mónica murió de madrugada. Peña Nieto estuvo presente al menos en una parte de la escena, y el hospital ABC declaró muerte cerebral a las 10 de la mañana. Lo demás, las contradicciones del cronograma, los minutos que separan el susurro al oído del traslado a Santa Fe, la ambulancia que tardó horas en llegar a un hospital privado de la capital cuando Toluca tenía hospitales propios, todo eso quedó sin explicación. No hubo investigación judicial. No se publicó autopsia. Nadie pidió una segunda opinión médica que validara el dictamen del hospital ABC. Hazte una pregunta sencilla. Si tu esposa sana de 44 años sufre una crisis fulminante a la 1 de la madrugada en Toluca,
La subes a una ambulancia y la trasladas a un hospital privado de la Ciudad de México a más de 1 hora de distancia. O la llevas al hospital público o privado más cercano para ganar minutos. Esa decisión tomada esa noche también está sin explicar. La sucesión de eventos que vino después confirma que la familia tomó decisiones rápidas. Se veló el mismo viernes 12 de enero al mediodía en Toluca, Funeraria López. Cierre de filas inmediato. Las 469 esquelas. Los niños cubiertos por el aparato del gobierno mexiquense. La aparición de López Dóriga con la versión del esposo. Y en paralelo, en otra casa de la Ciudad de México, Maritza Díaz cuidando a un Diego de 2 años y medio que ese día perdió la única posibilidad real de tener a su padre presente sin necesidad de esconderse. Porque eso es lo que la muerte de Mónica abrió, aunque tardaron 3 años en cobrarlo. La muerte de Mónica abrió la posibilidad de que Peña Nieto recompusiera su vida pública en sus propios términos. Mónica fuera del cuadro significaba que el gobernador podía elegir una nueva esposa para la candidatura presidencial. Y Mónica fuera del cuadro también significaba que eventualmente Diego podía ser reconocido sin que esa decisión rompiera un matrimonio existente. La muerte de una mujer no abre solo un duelo, abre opciones. Y en este caso, abrió todas las opciones que el hombre que estaba a su lado necesitaba. Y ahora la pregunta más incómoda. La que 19 años después nadie se ha atrevido a formular en voz alta. La pregunta que cualquier persona honesta puede formularse al final de esta historia. Si Mónica no hubiera muerto el 11 de enero de 2007, ¿habría llegado Peña Nieto a la presidencia? La respuesta es no. La candidatura presidencial que se construyó entre 2008 y 2012 dependía estructuralmente de que Mónica ya no estuviera. Sin la imagen del viudo joven y guapo, sin la boda de cuento con la gaviota, sin la limpieza del pasado del año 2010 y sin la cobertura preferencial de Televisa que vino después, ese hombre nunca habría cruzado el umbral de los pinos. Esa es la verdad cruda que la cronología demuestra sin necesidad de afirmar nada más. La muerte de Mónica fue, por sí misma, el inicio de una operación política. Lo demuestra la velocidad con la que el aparato del gobierno mexiquense reaccionó esa madrugada. Lo demuestran las 469 esquelas en un solo día. Lo demuestra la sintonía con la que Joaquín López Dóriga publicó la versión del esposo. Lo demuestra el silencio editorial de Televisa. Lo demuestra el reconocimiento de Diego 3 años después. Lo demuestra la boda con la gaviota 3 años después. Lo demuestra el sexenio entero. Y lo demuestra por encima de todo la fotografía de Madrid de 2022, donde la única mujer que siempre estuvo ahí, la madre del hijo escondido, sigue ahí. Mira por última vez la cronología completa. 1999. Peña Nieto inicia la relación con Maritza Díaz mientras está casado con Mónica Pretelini. Marzo de 2000. Nace Nicole, la tercera hija de Mónica. 2004. Nace Diego, el hijo escondido. 2005. Peña Nieto gana la gubernatura del Estado de México. 2006. Mónica empieza a tomar somníferos para sus alteraciones nerviosas, según proceso. 11 de enero de 2007. Mónica muere en circunstancias que el propio hospital ABC calificó de inusuales. 12 de enero de 2007. 469 esquelas. 2008. Primera aparición pública con Angélica Rivera. 27 de noviembre de 2010. Boda con la gaviota. Ese mismo año, 2010, reconocimiento legal de Diego. 2012, presidencia. 2013, audio filtrado donde Peña Nieto sugiere manejar la pensión de Maritza a través de Luis Videgaray. 2014, Casa Blanca. 2018, fin del sexenio.
2019. Separación de la gaviota. 2022. Fotografía en Madrid con Maritza y Diego. 23 años en línea recta con una sola mujer. Una sola. Esa cronología cuenta una historia que las versiones oficiales nunca quisieron contar. Cuenta que Mónica era la primera esposa del proyecto político del gobernador y la madre de los herederos públicos. Cuenta que Maritza era la pareja real, sostenida en silencio durante 2 décadas. Cuenta que Angélica Rivera fue una operación de imagen para una candidatura que necesitaba portada. Y cuenta que cuando todo terminó, cuando el sexenio cerró, cuando la portada se desinfló, cuando la gaviota pidió el divorcio, lo que quedó fue lo que siempre había estado debajo. Maritza, Diego y un hombre exiliado en Madrid que nunca dejó de viajar para verlos. La pregunta del principio tenía respuesta desde el inicio. ¿Cuál fue el secreto repugnante que le costó la vida a la esposa de Peña Nieto? El secreto fue Maritza Díaz Hernández. El secreto fue Diego Alejandro Peña Díaz. El secreto fue una doble vida sostenida durante los 7 años finales del matrimonio con Mónica, mientras ella tomaba somníferos para dormir y desarrollaba alteraciones nerviosas que sus colaboradores del DIF describían sin poder explicar. El secreto fue la decisión de un hombre que prefirió mantener 2 casas, 2 parejas y 2 hijos al mismo tiempo, sabiendo que la primera de esas mujeres se estaba consumiendo en silencio porque sospechaba la verdad. El secreto fue que cuando esa mujer se consumió hasta el final, una madrugada en una cama de Toluca, ese hombre tenía menos de 4 años para recomponer su imagen pública y seguir adelante. Y lo logró. Detente un segundo, porque lo que estás a punto de leer no aparece en ningún libro, en ningún reportaje y en ningún documental realizado hasta hoy. Mónica Pretelini murió de epilepsia, dice el reporte médico. Mónica Pretelini murió de paro cardiorrespiratorio, dice el certificado de defunción. Mónica Pretelini murió por encefalopatía anóxica, dice el doctor Shkurovich. Esas son las causas físicas. Pero la causa que nunca aparece escrita, la que la cronología desnuda demuestra sin necesidad de tribunal ni de fiscal, es otra. Mónica Pretelini murió por años de saber lo que no podía probar. Murió por una doble vida que le quitó el sueño durante meses. Murió por una mezcla de medicamentos que ninguna mujer en su sano juicio habría tomado si hubiera podido dormir tranquila. Murió por el silencio organizado que aceptó su entorno en lugar de decirle la verdad. Murió por el aparato que prefirió convertirla en 469 esquelas antes que en una pregunta. Esa es la respuesta. Y nadie la había reunido así hasta este momento. La historia que acabas de leer no termina con Mónica. La historia continúa cada vez que la fotografía de Madrid aparece en redes. Cada vez que Maritza Díaz publica una felicitación de cumpleaños para Diego con su padre presente. Cada vez que el expresidente exiliado en España recibe a su hijo y a la madre del muchacho en un restaurante europeo. Esa imagen es la confirmación de todo. La gaviota se fue. Los hijos de Mónica crecieron y se distanciaron del padre, según los pocos testimonios públicos disponibles. Pero Maritza sigue ahí. Diego sigue ahí. La doble vida nunca dejó de ser la vida principal. Hay algo que las mujeres de cierta edad, las que vieron pasar muchas décadas, las que conocieron muchos matrimonios reales en sus pueblos y en sus barrios, entienden mejor que cualquier comentarista político. Lo entienden porque lo han visto, porque lo han vivido, porque lo han llorado. Las casas grandes esconden muchas veces lo mismo que las casas chicas. Hombres que viven una vida puertas afuera y otra muy distinta puertas adentro. Mujeres a quienes se les alteran los nervios sin que nadie pueda explicarles por qué. Hijos que crecen rodeados de silencios que solo después,
cuando son adultos, aprenden a nombrar. La diferencia entre una casa grande y una casa chica es únicamente la cantidad de gente dispuesta a guardar el secreto. En las casas chicas, el secreto se rompe. En las casas grandes, el secreto se entierra bajo 469 esquelas y una boda con una actriz de Televisa. Porque eso es lo que el poder permite hacer. El poder no compra solo coches caros y casas en lomas de Chapultepec. El poder compra silencios. Compra columnistas que publican la versión que conviene. Compra cadenas de televisión que no preguntan. Compra notarios que firman reconocimientos tardíos sin que la prensa se entere. Compra ambulancias que recorren caminos largos sin que nadie cuestione la ruta. Compra hospitales que emiten dictámenes inusuales sin que ningún juez ordene una segunda opinión. Compra, sobre todo, el tiempo necesario para que las preguntas se enfríen y la indignación se evapore. En una casa chica, una mujer muere y los vecinos hablan. En una casa grande, una mujer muere y las hemerotecas se llenan de esquelas que ahogan las dudas. Pero hay algo que el poder no compra del todo. No compra la memoria de quienes amaron de verdad a la mujer que murió. No compra las preguntas que las hijas se hacen a solas en sus casas cuando nadie las ve. No compra la incomodidad que un hijo siente cuando ve a su padre con otra mujer en una foto que no debería existir. Y no compra la curiosidad de las generaciones que vienen detrás, las que crecen oyendo solo fragmentos de la historia oficial y aprenden a desconfiar de los huecos. Esas preguntas son las que sobreviven. Esas preguntas son las que un día, 19 años después, alguien decide reconectar y poner en orden. Esas preguntas son las que estás escuchando ahora. Mónica Pretelini Sáenz tenía 44 años cuando murió. Era madre, era hija, era esposa de un hombre que tenía otra casa, otra mujer y otro hijo desde hacía 7 años. Murió de madrugada. Se la llevaron deprisa a un hospital privado, lejos de su ciudad. Le declararon muerte cerebral antes del mediodía. La enterraron antes de que pasaran 24 horas. Y a partir de ese momento, su historia pertenece a quien quiera contarla. Si conoces a una mujer que esté viviendo lo que vivió Mónica, una mujer que duerme con pastillas porque sospecha lo que no puede probar, una mujer que sabe que su esposo tiene otra casa y se calla porque tiene hijos que cuidar, comparte este video con ella esta noche.